Optimización económica de diseño de ingeniería. ¿Sí? ¿De qué se trata? Primero vamos a ver algunos conceptos de lo que es optimización en general y después vamos a ver la optimización en las metodologías de optimización, cómo aplicamos las metodologías esas y después algún tema de conclusión. Algunas definiciones de optimización, como que es la eficiencia que busca optimizar los recursos, ya sean la materia prima, el tiempo, el equipo y el esfuerzo. Trate de hacer más con menos, dando resultados favorables y siempre procurando la calidad. Alguna otra definición dice que la optimización es el proceso mediante el cual se trata de encontrar la mejor solución posible para un determinado problema que tiene varias opciones. Intervienen varias variables donde hay que introducir restricciones. ¿Cuál es el desafío en ingeniería y el concepto de esto? ¿Sí? Eh, es dimensionar, calcular elementos o conjuntos de ellos que hacen del diseño de ingeniería un proceso de optimización técnico y económico. Y resalto el tema económico, de vital importancia cuando se trata de establecer la factibilidad técnica, económica, financiera de un proyecto de inversión. Si nosotros estamos haciendo un proyecto de inversión, ¿sí? Y hacemos el cálculo de una vivienda, hablemos de una vivienda pequeña, y hacemos el proyecto, hacemos la arquitectura, hacemos los diseños de estructura, el eléctrico, el sanitario, tenemos un proyecto completo. Y no es lo mismo hacer una vivienda que hacer 100 viviendas. Si yo hago 100 viviendas, sí me voy a preocupar de optimizar el proceso técnico-económico. ¿Sí? Si hago una vivienda, que el muro de ladrillo tenga 57 ladrillos, 60 ladrillos, no me va a influir mucho. Pero si yo voy a hacer 100 o 300 viviendas, así va a interesar, ¿no es cierto?, la cantidad de muros que va a haber en todas esas viviendas. Entonces me preocuparé de que uno de los ítems más importantes en la vivienda son los muros, ¿sí? O averiguar en cada caso cuál es el ítem o las condiciones más importantes, ¿sí?, en cuanto a costos para ir ahí y buscar algún tipo de optimización. Entonces ese es el desafío en ingeniería que vamos a ver que no es tan sencillo. Cuando nosotros hacemos un proyecto de ingeniería, ya sea un proyecto como una red de agua potable, un pavimento, o sea, una carretera o un edificio, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el proceso normalmente de un cálculo? Primero hacemos un diseño. ¿Qué quiere decir el diseño? No confundamos diseño con cálculo, porque yo puedo diseñar esta red de agua potable en esta forma. Capaz que el lago condominial, como se llama, ¿no es cierto? Y por donde va la tubería es diferente. La red la puedo trazar en forma diferente. O cuando yo hago un cálculo de un pavimento, ¿no es cierto? Yo tengo una subrasante, tengo una subbase, tengo una capa base y tengo un pavimento. Los espesores de del paquete estructural que se llama el pavimento, que está en función de que de la carga, ¿no es cierto?, que son los ejes equivalentes que utilizo para hacer el cálculo, pero después puedo hacer una combinación de varias combinaciones. Si hago más grande la capa base, menos la subbase, que depende también de los materiales que tenga cerca en los yacimientos. Entonces, pero puede haber varias combinaciones. O en un edificio, ¿no sé, yo voy a decir, voy a separar las columnas de este edificio, o voy a modular este edificio, ¿no es cierto?, en módulos de 2,50 metros. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un sótano y el ancho mínimo que necesito para un
estacionamientos son 2,50 metros, o se me ocurre poner columna cada 10 metros. Y las condiciones de ese diseño son diferentes. Y el cálculo, por supuesto, después va a ser diferente y los costos van a ser diferentes. Entonces, si yo estoy haciendo una vivienda o un grupo de vivienda, estoy haciendo un edificio como inversionista, ¿qué es lo que quiero como inversionista? El inversionista quiere siempre sacar el mayor provecho. Por supuesto que sí. Entonces, ¿dónde entramos con la ingeniería en la parte económica para optimizar esto? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos un diseño, normalmente está condicionado a la experiencia del profesional, o a veces, ¿no es cierto? A veces hay algunas fórmulas empíricas para determinar lo que se llama predimensionado, porque lo que nosotros tenemos son unas acciones externas, ¿sí? Después tenemos un predimensionado que pueden ser por fórmula empírica o por experiencia, ¿sí? Y después tenemos unos esfuerzos hablando de un edificio, por ejemplo, una estructura de hormigón. Después hacemos un cálculo porque en realidad modelamos el pórtico, ¿no es cierto? La estructura, le ponemos dimensiones, metemos las cargas y después verificamos el cálculo, ¿no es cierto? Y hacemos dimensiones ya de armadura. Y después tenemos que hacer un cómputo, tenemos que hacer un presupuesto, ¿sí? Y después tenemos que hacer una ejecución. Ese normalmente es un proceso, pero ya desde el diseño de una estructura, ¿sí? Tiene mucho que ver la experiencia, y las variables que se juegan económicamente son bastantes. En un proceso de inversión, hablemos un proceso, a ver, alguien quiere hacer un proyecto económico financiero de unos departamentos para ver si son rentables, ¿cierto? Eso llamamos un proyecto de inversión. Tiene este ciclo, más o menos, ¿no es cierto? Eh, los insumos que vamos a necesitar, el estudio de mercado, que normalmente entrará pues un economista a hacer un estudio de mercado, de decir, a ver, en esta zona, o cuál es la zona, ¿no es cierto?, donde puedo hacer un edificio de tantos pisos, a quién está dirigido, o quiénes son los que están comprando departamentos u oficinas, de qué tamaño están comprando, cuál es la demanda, cuál es la oferta. Ese es el estudio de mercado. Después hay todo un estudio de ubicación. ¿Dónde? Lo voy a hacer en Equipetrol Norte, lo voy a hacer en el Plan 3000, lo voy a hacer en Uruguarí, no sé. Esa es parte del estudio de mercado, el estudio de ubicación y el tamaño del proyecto. Y después viene la ingeniería, ¿no es cierto? Y la ingeniería en el proyecto de inversión, sea que hagamos un proyecto de inversión de hacer un estadio, hagamos un hospital, hagamos un colegio, al final de cuentas, ¿no es cierto? Los proyectos de inversión tienen elementos físicos, que es la infraestructura, y obviamente ahí es donde entramos nosotros, ¿sí? Los ingenieros civiles, ¿sí? Obviamente más todo el acompañamiento del proyecto de arquitectura o lo que sea, pero eh, es parte del proceso de inversión. Entonces, perdón, las inversiones, ¿sí? Después que tenemos el proyecto, el presupuesto, la proyección del presupuesto, el financiamiento, la evaluación técnica económica financiera, ¿con qué? Con parámetros de rentabilidad como la tasa interna de retorno, el valor actualizado neto, para verificar si el proyecto está rentable. Y si no es rentable, haremos análisis de sensibilidad y buscaremos qué es lo que tenemos que aumentar, disminuir, hacerlo más chico, modificarlo, cambiar de lugar. Hacemos análisis de sensibilidad de las variables, ¿no es cierto?, hasta ver cuánto es rentable, y si es rentable, pues pasamos a su ejecución. Entonces aquí hay unos aspectos muy importantes, que es la ingeniería, ¿no es cierto?, y que es el análisis de sensibilidad. Y este análisis de sensibilidad es a donde quiero demostrarles cómo con análisis de sensibilidad en un proyecto de esta naturaleza, ¿no es cierto?, cómo se hace optimización, ya sea
en un proyecto muy grande de 100, 500 viviendas o departamentos, o en algunos elementos, ¿no es cierto?, aislados, en los cuales sí pueden incidir en un proyecto más completo. Hay varios, no varios, hay en realidad dos métodos de optimización. La optimización por métodos exactos, que buscan el óptimo exacto, garantizan un óptimo numérico, permiten muchas variables con muchas restricciones, pero como consecuencia de ello son soluciones matemáticamente muy complejas, ¿sí? Y además requiere de muchos costos informáticos. Estamos hablando de un edificio, ¿no es cierto?, que si lo meto con diferencia o elementos finitos y quiero eh, optimizar muchas variables, me voy a consumir 20, 40, 100 horas de computación, y la hora de computación es cara, ¿no es cierto? Entonces, pero también están los métodos heurísticos, que es lo que yo he investigado, que busca el camino más breve, más económico, explora muchas soluciones en corto tiempo, proporciona buenas soluciones a problemas, aunque en ocasiones no es necesariamente la más óptima, debido a que imitan observaciones de problemas reales. No permite un elevado número de restricciones, pero lo suficiente para que, ¿no es cierto?, el criterio técnico del especialista, del ingeniero, asuma criterios que puedan decirle, dentro de todo esto, este es un proyecto más económico, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los componentes de un proyecto? Bueno, vamos desde un prediseño de arquitectura, ¿no es cierto? Después un diseño de arquitectura, y normalmente voy a necesitar un software, ¿sí? Un diseño de la estructura, la forma de la estructura, lo voy a hacer con platea, lo voy a hacer con pilotes, lo voy a hacer con losas postezadas, lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Después vendrá el cálculo de la estructura. Y además del cálculo de la estructura, el cálculo de todas las especialidades hidráulicas, sanitarias, ¿no es cierto?, etcétera, ¿sí? Vendrá el cómputo, vendrá el presupuesto, vendrá la programación y obviamente la ejecución y el control de la misma. Pero tenemos que pensar que utilizamos un software para diseñar arquitectura, utilizamos un software para diseñar estructura, utilizamos un software para calcular la estructura, utilizamos un software para computar, un software para presupuestar, software para programación, y hoy hay mucho software también para el control de la ejecución. Si yo quisiera hacer optimización, tendría que ir pasando y modificando variables de un software a otro software, de un software al otro software y al otro software. Y por lo tanto, se hace innumerables cálculos, muchos de los cuales son manuales, porque yo tengo que sacar de un software de cálculo de la estructura, lo tengo que llevar, ¿no es cierto?, a un software de cómputo y presupuesto. Y por lo tanto, si yo quiero modificar alguna variable nuevamente de la estructura, nuevamente tengo que sacar ese valor, meterlo al otro software. Por lo tanto, prácticamente se hace muy difícil, no difícil, morosa, tediosa, ¿no es cierto?, el cálculo de poner muchas variables. Pero además, ¿quién me paga 10 cálculos, no? Porque si yo voy a hacer un cálculo, voy a modificar variables, voy a hacer otro cálculo, voy a hacer otro cálculo, nadie me va a pagar 10 cálculos, ¿no es cierto?, si es que yo voy a utilizar el tiempo que necesito utilizar para hacer optimización, ¿sí? Por lo tanto, los procesos de optimización requieren procesos recurrentes con ajustes de variables relacionadas a los resultados en la búsqueda de un óptimo. ¿Cómo? Obviamente no podemos pensar esto, ¿no es cierto?, sin procesos informáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy tenemos muchos procesos informáticos y muchos software, ¿no es cierto?, que nos ayuda obviamente a acortar los tiempos.
El tema pasa, ¿no es cierto? Tenemos a mano y bueno, y a costos razonables, un software integrado, un software en una misma plataforma que yo dibuje, que yo calcule, que yo compute, que yo presupueste, que yo planifique. ¿Será que tenemos un software? Nos estamos acercando a esos software, pero por ahora, ¿no es cierto? Hay software integrado, pero son muy caros, ¿sí? Y muchas veces no están disponibles al alcance de todo. Eh, el tema de los software también cada vez se cierra más, ¿no? Hoy un software de cálculo yo no compro un paquete, compro una licencia y lo manejo en la nube, ¿no es cierto? Y por lo tanto es más difícil piratearlo, más difícil copiarlo, más difícil. Y más aún, ya en algunos procesos de contratos de cálculo de estructura, me están exigiendo que uno ponga, si tiene licencia para usar el software de cálculo, y que, ¿no es cierto?, muestre la licencia. Y en algunos casos yo he llegado a ver que dice, yo quiero que este cálculo lo haga, ¿no es cierto?, con tal software, y me muestra su licencia, ¿no es cierto? Yo vi una vez una solicitud de una contratación de un software para calcular, es decir, una consultoría para calcular un puente. Y decía en las bases de contratación, ¿no es cierto? Lo queremos que usted haga, utilice el programa Midas. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un Midas? 20, 30 mil dólares. Entonces, los software integrados no están tan a la mano. Entonces, ¿con qué hacer? ¿No es cierto? ¿Cómo hacer? ¿Qué herramientas usar? ¿No es cierto? ¿Qué medidas tomar para poder hacer esto? Entonces, lo que yo he indagado sobre optimización y empecé con cosas muy pequeñas, ¿no es cierto? Es decir, bueno, yo tengo una herramienta, ¿no es cierto? Para mí es una herramienta perfecta del ingeniero. ¿Por qué? Porque tengo base de datos, tengo un solver, tengo tablas dinámicas, tengo algoritmos, tengo aplicaciones, tengo listas, ¿no es cierto? Tengo fórmulas, tengo funciones, tengo gráficos, trucos que existen para hacer las cosas más rápidas. Existe, ¿no es cierto?, una programación Visual Basic, que es un lenguaje de programación dentro del Excel, ¿no es cierto? Conexiones con otros programas a través del Visual Basic, con lo cual sí hemos podido conectar, ¿no es cierto?, cálculos sí, proyectos de ingeniería dibujados en AutoCAD y calculados con Excel. Más aún, esto no es una cosa nueva. Lo hicimos por primera vez en el año 90 más o menos, ¿sí? Y hacíamos conexiones de Lotus, en ese entonces Lotus, que estaba más difundido que el Excel, Lotus con AutoCAD, pero es con un AutoCAD de aquella época, ¿no es cierto? Y la conexión, no había Visual Basic, y la conexión la hacíamos, ¿no es cierto?, con Autoliz, lenguaje interno del AutoCAD y otras cosas más, que realmente unos lenguajes, eso y chino eran parecidos, o sea, unos lenguajes bien duros de programar, pero le estoy diciendo que hace 30 años ya hacíamos algo de esto. Y ahí seguía avanzando con mucha investigación, ¿no es cierto? Y después empezamos a hacer ya conexiones de AutoCAD con Excel, ¿sí? Hicimos para un proyecto, este proyecto de Puerto Bush, ¿no es cierto? Después les muestro algo del ferrocarril de Puerto Bush. Hicimos para muro, hicimos para base de fundaciones, hicimos por una red de agua potable. Y la mayoría de estos fueron tesis, ¿no es cierto? Tesis de grado, para mí espectaculares, ¿no es cierto? Entonces, la primera que hicimos fue una basecita de fundación que la hizo el ingeniero, el ahora ingeniero Beto Durán, ¿no es cierto? ¿Y dónde está Beto Durán? Beto Durán está trabajando en Bentley,
¿Y qué es Bechtel? Una de las empresas de software de cálculo de estructura más grande del mundo, ¿no es cierto? Y que tiene una oficina aquí, en el canal Isuto, ¿sí? Y hacen software de estructura, ¿no es cierto?, para Estados Unidos, ¿no es cierto? Complementaron el desarrollo de, creo, del RAN Element, porque el RAN Element nació desarrollado por el ingeniero Boris Krajewicz, que era un cochabambino que desarrolló el software. Y después entiendo que Bentley le compró el programa. Bueno, Boris ya hace unos 7, 8 años que falleció. Pero Beto Durán, ¿no es cierto? Yo me encontré la otra vez con él, me dice, ingeniero, gracias a que hicimos la tesis con usted, ¿no es cierto? Me cambió, así incluso me lo ha escrito, ¿no es cierto? Me cambió la vida, ¿no es cierto? De las cosas que hicimos con su tesis, nada más que utilizando algunas cositas de Excel. Después con el ingeniero José Eri Justiniano, hoy un buen calculista, ¿no es cierto? Hicimos la optimización de puente. O sea, en el de la base era encontrar cuál era la base más barata. En el de puente, encontrar cuál es el puente más barato. ¿Por qué? Porque yo puedo diseñar un puente y ponerle 2 vigas, 3 vigas, 4 vigas, 5 vigas, 6 vigas, o las puedo hacer las vigas de, qué sé yo, 80 centímetros, 90, 1,20 m, 1,50 m. Fíjense las combinaciones que es posible. Y yo le decía a José Eric, yo quiero al final este cuadrito que estoy mostrando aquí abajo a la derecha, donde en el eje LX, ¿no es cierto?, están las cantidades de vigas, que yo voy a poner 1 viga, 2 vigas, 3 vigas, 4 vigas, n vigas. Y aquí la altura de las vigas, y que con un clic yo meta obviamente los datos del puente, la luz del puente, las características de los materiales, etcétera, y que me genere este cuadrito. Y esto, ¿no es cierto? Estos redonditos, llamémoslo así, estos círculos, en escala significa el costo del puente. De tal manera que me ha hecho con un clic, ¿no es cierto? Me hizo, no sé, 1.000 cálculos. Con un clic me hizo 1.000 cálculos. ¿Sí? Y me dijo cuál es el puente más barato. Eso es hacer optimización. Esto fue otro tema, fue otro tema, ¿no es cierto?, que se lo voy a mostrar enseguida también, ¿no es cierto?, donde yo tengo una carga, ¿no es cierto?, para hacer un pilote, y tengo algo que no puedo cambiar es la carga que tengo, y tengo un suelo que tiene una cierta característica definida por el número de golpe, el SPT, lo que sea, ¿sí? Son los datos que no puedo cambiar. Ah, pero puedo cambiar la profundidad, puedo cambiar la cantidad de pilotes, puedo cambiar el diámetro de los pilotes. 3 variables que combinadas entre sí me dan n variables que yo puedo cambiar. La pregunta es, ¿cuál de esas combinaciones me da la estructura de pilotes y cabezales más barata? Nadie le hace un cálculo así. Normalmente nadie lo hace. Por ello tiene que hacer muchos cálculos, ¿sí? Yo trabajé bastante tiempo en la empresa Incotec, la empresa especializada en fundación, y en esa empresa se hace esto. Cuando empiezan a calcular pilote, además tienen varias tecnologías, que también el costo depende de la tecnología. Si yo voy a utilizar un pilote excavado, un pilote in situ, un pilote FDP, de full displacement, que se llama de desplazamiento, o un CFA de hélice continua. O sea, el método constructivo además influye. Entonces yo meteré con distintos tipos constructivos, con distintos diámetros de pilote, con distintas profundidades. Imagínense las variables que pueden existir. ¿Sí? Ese es el concepto. Entonces ahora voy a pasar a ejemplos concretos para que lo veamos. ¿Ok? A ver, empezaremos por este. Esta es una base de fundación. Yo siempre digo, si esta base de fundación yo le doy a 10 ingenieros que me la calculen, ¿qué es lo que yo tengo como dato?
como dato yo tengo una carga, ¿sí? Tengo como dato una carga, que es la carga que tengo en columna, ¿no es cierto? Ahí tengo un valor de, no sé, 90.000 o 80.000 toneladas, no veo bien, 90.000, ¿sí? Ese es el dato que viene en la columna, ¿no es cierto? No puedo cambiarlo. El otro dato es que yo tengo un suelo donde lo voy a fundar, que tampoco capaz que lo pueda mejorar, pero tampoco lo puedo cambiar, ¿no es cierto? Tiene una cierta tensión. A partir de ahí nosotros sabemos cómo calcular una base de fundación, ¿no es cierto? Fuerza, tensión igual fuerza por unidad de área y calculamos las longitudes, ¿no es cierto? El ancho, el largo, el alto. Entonces, supongamos que todos los ingenieros me van a dar una misma superficie, ¿sí? Porque fuerza, tensión igual fuerza por unidad de superficie y por lo tanto, si yo tengo una tensión del suelo y tengo una carga, tengo la superficie. Pero capaz que un ingeniero me lo hace cuadrada, el otro ingeniero me lo hace rectangular, el otro ingeniero utiliza fierro del 10, del 8, el otro ingeniero lo hace la base un poco más alta, un poco más baja, y ya empezamos, ya tenemos cuatro variables, ¿no es cierto?, en las cuales podemos empezar a combinarla y tengo N combinaciones. La pregunta de nuevo es, de estos 10 ingenieros que me calcularon esta base, ¿cuál es la más barata? Capaz que de las 10 el que me diga, el que tenga el menor valor del costo, diré es la más económica, pero yo no sé si todavía hay alguna combinación, ¿no es cierto?, que es la más barata. No lo sé. Y nadie se va a poner a hacer, ¿no es cierto?, 10 cálculos, 20 cálculos, para que me paguen 10, 20 cálculos. Nadie me va a pagar 20 cálculos. Es decir, no, mira, yo te voy a buscar la base más barata, pero tengo que hacer 20 cálculos. Por lo tanto, págame 20 cálculos. Nadie me va a pagar 20 cálculos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo estoy presentando? Una optimización utilizando una sola plataforma. ¿Por qué? Porque si yo tengo en una sola plataforma que yo puedo hacer, ¿qué cosa? Yo puedo hacer el cálculo, el recálculo, el recómputo, el recosteo y el redibujo, ¿sí? Con las iteraciones que yo quiero en línea. Esto es optimización, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que me permite el Excel? Me permite esto. En una hoja de Excel yo puedo recalcular, puedo recomputar, puedo recostear, ¿no es cierto? Y puedo redibujar. Y este dibujo que le estoy mostrando acá, este es un dibujo, ¿no es cierto?, que además está en escala. Es clic, enter y voy a construir con todo el detalle de los fierros, ¿sí? ¿Y cómo se consigue eso? Entonces aquí viene el tema del qué hacer para dibujar en escala en un Excel. A mí, yo le digo, me costó llegar a dibujar en Excel en escala, me costó, sin exagerarle, 20 años de investigación. Investigué durante 20 años hasta que lo conseguí, ¿sí? Obviamente no estuve 20 años investigando, ¿cierto? Pero permanentemente investigaba sobre el tema, además de hacer mis cosas. Entonces, eh, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo un dato, ¿sí?, que con las dimensiones, perdón, con la carga y la tensión de suelo, me da unas dimensiones que la puedo hacer cuadrada o rectangular, ¿cierto? Ahí está el rectangular y yo con un clic, ¿no es cierto?, la puedo hacer cuadrada, ¿no es cierto? ¿Sí? Con un clic la puedo hacer cuadrada. De tal manera, ¿no es cierto?, que yo tengo una nueva base, ya está cuadrada. Fíjense que LX y LY acá son, si se llega a leer, lo voy a hacer LX igual a LY, y ya le hice cuadrada con un clic, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿no es cierto?, ya se me modificó. Y yo podría también modificar la altura, ¿sí? Acá dice una altura de 71 centímetros, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, esta altura de acá, a esta altura de aquí la voy a modificar. Además, otro gran tema, ¿cómo
cómo meter dentro del dibujo los valores de las variables que están en la celda. Entonces yo le pongo 90 centímetros aquí, ¿no es cierto? Le he puesto 90 centímetros y sucede que si yo veo la base, ahora ya dice 90 en el dibujo también, pero se me modificó la base. Pero como tengo la geometría, ¿sí? Esa geometría, aquí que me dice, ah, mire, la armadura en Y está en rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito una cierta cantidad de armadura, ¿no es cierto? Y no me la cubre. Entonces yo con unos clics, ¿no es cierto? O voy a aumentar el diámetro, ¿no es cierto? De la armadura, ¿no es cierto? O voy a voy a disminuir la separación. Y con unos cuantos clics que yo tengo, como tengo la geometría, llevo al análisis de precios unitarios las diferentes cantidades, porque las cantidades de madera, las cantidades de cantidad de fierro, porque aquí además está en otra hoja, está el cálculo de estructura. Esto es un cálculo de estructura, ahí está el cálculo de estructura, es posible que no es posible, está con una norma antigua. Este programa seguro que tiene más de 25 años, lo hice hace mucho tiempo, porque lo hice en Lotus en un principio, ¿sí? Pero acá está el cálculo de la estructura. Y el cálculo de la estructura, ¿qué es lo que me está dando? Me está dando, ¿no es cierto?, la armadura, ¿no es cierto?, en X y en Y. Y esa armadura se está computando y la está pasando la cantidad de fierro a ¿dónde? Al análisis de precio unitario. Y el análisis de precio unitario, ¿no es cierto? Yo al final voy a tener un cómputo, acá tengo automáticamente un cómputo de la armadura, ¿no es cierto? De la cantidad de barra, la cantidad de kilos, la cantidad de metros cúbicos y con el análisis de precio unitario voy a tener el precio unitario o el precio total de la base. Listo. Pero más aún, después lo que hice fue lo siguiente. Acá tengo altura de base diferentes, ¿no es cierto? Desde 20 centímetros, exagerando, hasta 1,20 m. Y después, ¿no es cierto?, con fierro del 6, del 8, del 10, del 12, bueno, 14 fierro, del 14 no hay, del 16, etcétera. ¿Sí? Y para cada uno de esos yo largo un programa que me tardará unos cuantos segundos y me grafica para cada una de las alturas, estas son las alturas de la base, y esto me da el costo de la base. ¡Wow! ¡Oh, sorpresa! ¿Qué sorpresa me llevé? Que sucede que si yo hago una base muy flexible, o sea, de una altura muy pequeña, ¿sí? Y estos son los fierros, ¿no es cierto? Son diferentes diámetros del fierro. El valor y el costo de la base está muy disperso, casi el doble. Pero en la medida que yo voy haciendo la misma base calculada con una altura de 60 o 70 centímetros, ¿no es cierto? Independiente del fierro que yo utilice, ¿no es cierto?, me va a dar el mismo costo. Pero ¿cuál es la de menor costo? Ah, la de menor costo, ¿no es cierto?, tiene que ser con fierro de tal fierro, ¿no es cierto?, de tal altura. Y yo sí ahora puedo asegurar cuál es la base más barata, no llamemos barata, más técnicamente económica. Por eso hablamos de optimización económica del diseño de ingeniería. Pero además, ¿no es cierto? Cualquier valor que yo cambie, si yo cambio esta por 60 toneladas, por decir otra base, ¿no es cierto? Yo cambio el valor que ya se recalculó la nueva base. Yo le puedo cambiar la escala, ¿sí? Ahí, mire el dibujote que salió, ¿no es cierto?
No, este es un dibujo que no entra en mi lámina, ¿no es cierto? Lo voy a hacer, que la quiero hacer más chica. Ese dibujo lo quiero poner en mi hoja de cálculo, ¿no es cierto? Lo quiero poner más arriba o lo quiero poner más a la derecha, ¿no es cierto? Y con unos cuantos clics yo voy modificando donde quiero además poner ese dibujo. Y ese dibujo está en escala. Esto está dibujado línea por línea. Cada una de estas líneas. Y si ustedes ven acá algo más, muy en detalle, la cantidad de fierro está dibujada en la cantidad que me dice el cálculo. Acá el cálculo me está diciendo, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de fierro, separación de 40 centímetros, ¿no es cierto? Cantidad de fierro, me dice cantidad de fierro 12 en el sentido X, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fierros. Están dibujados hasta en corte los fierros y en sus cantidades. Y cada uno de estos, o es un puntito o es una barrita que está dibujada y está dibujada a escala. No es un trabajo fácil, pero lo voy a hacer una sola vez en la vida, ¿no es cierto? Es un trabajito moroso y esto está hecho con Visual Basic, ¿no es cierto? Donde cada una de estos lados, de estas líneas, son unas líneas que están en coordenadas, ¿sí? Voy a ver si les puedo mostrar. Acá están, si les puedo mostrar las coordenadas. Ahí está. Ahí está. Y acá están las coordenadas X, Y de cada una de las líneas, ¿sí? La línea 1, ¿sí? Yo quiero saber esta línea. Oye, ¿cómo te llamas vos? Entonces voy aquí a otro programita que me dice nombre. Me dice que es la L19. Entonces yo sé que la L19 tiene estas coordenadas. Entonces todo está dibujado por coordenadas. Y cuando yo cambie cualquier valor, ¿sí? El programa Visual Basic, ¿sí? Lo va a recalcular de nuevo. Y fíjense, se redibujó. Porque el programa lo que hizo es llevar cada una de estas líneas y llevarlas ¿a dónde? A su coordenada. En una coordenada, en un par de ejes, que el par de ejes del Excel, ¿no es cierto? Es un par de ejes que es así. A ver, perdón. Es un par de ejes que el eje X está aquí arriba. O sea, el 0, 0 está en la esquina superior de la celda 1. Ahí está el eje X. Y el eje Y también ese punto y va hacia abajo. La escala está con unos valores de la cantidad de puntitos que se dibujan en un centímetro, con unos elementos que se llaman twists, ¿sí? Que son la cantidad de puntitos, ¿no es cierto?, en un centímetro o en una pulgada, no recuerdo bien. Y eso me da la escala. Y por eso puedo en cualquier momento, además, cambiar la escala. Entonces, si ahora yo tengo que hacer un edificio y tiene ese edificio 50 bases, sí me voy a preocupar de buscar, ¿no es cierto?, la base más barata, la base más económica para optimizar cada una de las bases. ¿Sí? Y una de esas, ¿no es cierto?, tengo una estructura simétrica que el 90% de las bases tienen la misma carga porque la estructura es simétrica, etcétera, etcétera. Bueno, me tomo el trabajo. Capaz que yo inversionista, si yo soy empresa constructora y soy inversionista, capaz que me ponga a hacer 10, 20 cálculos diferentes. Yo no. Yo traigo el programita y le pongo la carga, le pongo el estudio de suelo, ¿no es cierto? Y saco cuál es
va a ser más económica. Y por lo tanto, lo que he hecho es una optimización, ¿no es cierto? Y es lo mismo, ¿no es cierto? Lo que pasa muchas veces que viene un inversionista y dice, ingeniero, calcúleme eh, este edificio de 2 pisos, 3 pisos. Y el ingeniero le dice, oiga, señor, pero yo necesito un estudio de suelo. Y y el inversionista dice, oye, ¿cuánto cuesta un estudio de suelo? Mira, un estudio de suelo puede estar costando, eh, no sé, 40 $30 40 el metro, y usted tiene que hacer unos dos pocitos, ¿no es cierto?, de unos 10 metritos, son 20 metros, 20 metros a $50. No, dice el dueño, es mucha plata, son muchos ladrillos. Y el ingeniero irresponsable dice, bueno, ya no, vamos a hacer esto y eso. ¿Qué hace el ingeniero? Se cubre, pues, ¿no? Se cubre y supone un suelo malo, peor de lo que ve, ¿no es cierto? Y por ejemplo, esta base aquí está con un costo de 4.000, ¿sí? Y en vez de ser 0,5, el ingeniero viene y dice, yo le voy a poner 0,3, pues, ¿no es cierto? Yo me voy a cubrir, no me voy a arriesgar, ¿no es cierto? Y sucede que esa base ahora le cuesta 6.000. Y el inversionista cree que se ahorró plata y no se da cuenta que está gastando mucho más plata en la fundación, y cree que el ingeniero es un capo porque le hizo ahorrar $1.000, ¿no es cierto?, en el estudio de suelo. Y no sabe que cuando construya, ¿no es cierto? ¿Y qué le importa? No le duele el bolsillo, pues, no le duele el bolsillo al calculista, ¿no es cierto? Le duele el bolsillo al que construye y al que paga la construcción, y el que paga la construcción de estas cosas no, obviamente no tiene por qué entender. Entonces, pero si nosotros vamos hacia esta teoría de optimización, ¿no es cierto? Vuelvo a insistir, yo la puedo hacer en este tema de base, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un solo elemento que tengo en una misma plataforma, de nuevo, el cálculo, el cómputo, presupuesto y el dibujo. ¿Sí? Ok. Vamos a ver otro casito. Vamos a hablar de un muro, lo que hablábamos hace rato, ¿no es cierto? Un muro, un muro, de un ladrillo, ya hablemos de ladrillos adobitos. Yo siempre pregunto, ¿cuántos ladrillos entran en un muro? Y los ingenieros me contestan ya 50, 60, más o menos. No, señor, le digo. Depende del tamaño del ladrillo, depende de la altura, ¿no es cierto?, de la junta entre ladrillo y ladrillo, del espesor de la junta horizontal y vertical. Y yo le puedo decir, aquí he hecho optimización, ¿no? Yo le puedo decir, ¿no es cierto?, aquí abajo, que si la junta de vertical y horizontal varían entre 1 y 4 centímetros, la cantidad de ladrillo varía desde 65 hasta 35 ladrillos. O el cemento varía desde 30 a 10 kilos. O la arena varía desde tanto hasta tanto, o el agua varía desde tanto hasta tanto. Entonces, si yo voy a hacer una vivienda, está bien, 60, yo voy a presupuestar con 50 y pico ladrillos, 60 ladrillos. Pero si yo voy a hacer un barrio de vivienda, sí, de 300 viviendas, yo lo que voy a hacer es buscar el ladrillo más económico, y voy a ir y me voy a hacer fabricar ladrillos adobitos, ¿no es cierto?, de esas dimensiones. Pero ojo, también tiene que intervenir, ¿no es cierto? Tiene que intervenir la mano de obra. Y obviamente, ¿cuánto, no es cierto?, interviene la mano de obra?
No es lo mismo, ¿no es cierto?, un ladrillo de 7 centímetros que un ladrillo de 5 centímetros de alto. 5 centímetros van a entrar, ¿cuánto? 20 filas si no son las juntas. Entonces son menos mano de obra a medida que el ladrillo tiene mayor espesor. Pero además, ¿no es cierto?, ¿con qué dosificación de arena, cemento la voy a hacer? Lo voy a hacer con 1,3, 1,4, depende para qué es, ¿no es cierto? ¿Sí? Si una de esas voy a hacer unos moritos, ¿no es cierto?, temporales, la haré pues con unos 5 capaz. Pero igual tengo que buscar lo más económico. Además, este programita tiene un programa de dosificación, que además le puedo poner cal también, bueno, porque en otras partes se usa arena, cemento y mezcla con cal, o solamente cal y arena, ¿sí? Entonces aquí tengo n variables, n variables. Entonces a estas n variables, ¿no es cierto?, la voy cambiando y igual, ¿no es cierto?, tengo el costo más económico, ¿sí? Obviamente esto es de hace mucho, acá está. Fíjense, año 89, ¿cuántos añitos son? A 90 son 10, 33 años más o menos tiene esto. Hace 33 años que hice esto, ¿sí? Entonces tampoco es una cosa nueva. Pero obviamente hoy he ido hacia la optimización ya de otro tipo de estructura, ¿sí? Pero fíjense algo tan simple como un muro. Acá, si yo tengo que hacer nuevamente esto, o sea, cambiaré los precios de los materiales, ¿no es cierto? Verificaré el precio de la mano de obra, ¿no es cierto? Y buscaré cuál es más óptimo. Y acá tengo un programita que yo le doy clic, ¿no es cierto? Y me genera, ¿no es cierto?, unas curvas que me va a decir dónde está el costo más barato. Listo. ¿Sí? ¿Sí? Y de esa manera, ¿qué he hecho? He hecho una optimización de un diseño, pero de un ladrillo. Pero la cantidad de plata que me voy a ahorrar, la cantidad de plata que me voy a ahorrar en un plan de vivienda va a ser mucha plata. Yo siempre digo que no hay plata que uno invierta en estudios que no la recupere en la construcción, seguro. Mientras más uno estudia las técnicas, ¿no es cierto? Estudia la ingeniería, estudia los cálculos, seguro que se va a ahorrar más plata en la construcción. Y eso tampoco lo entiende el inversionista, porque si el inversionista uno le dice, mira, ¿por qué no estudiamos esto? Te va a costar un poquito más de plata en estudio. No, mucha plata en estudio, dice, echémosle nomás, ya pues, vas a gastar más en la construcción. Seguro que sí, ¿sí? También tiene un análisis de precio unitario, ¿no es cierto? Tiene unos análisis de sensibilidad para distintos tipos de espesor de junta. No, es un programita bastante completo, ¿sí? Y aquí lo que hace toda esta parte de aquí es calcular exactamente la cantidad de cemento en función del espesor de la junta y el tamaño del ladrillo. Entonces, si yo aquí cambio, ¿no es cierto?, el espesor de la junta y cambio la altura del ladrillo, ¿no es cierto?, me tiene que estar dando, y cambio, que si yo le voy a hacer un ladrillo de 30 centímetros, capaz que es el más barato, ¿no es cierto? Voy a ver y cambio la dosificación, voy a ver mi costo general, costos directos, costos indirectos, análisis de precio unitario, gastos generales, hablando, ¿no es cierto?, en una misma plataforma todo, presupuesto y cálculo, ¿sí? Eh, Creo que tenía otro más por aquí. Este es pilote, ¿sí? Este es un pilote. Este pilote, ¿sí?
¿Cuáles son las variables de un pilote? Las variables de un pilote son que pilote trabaja por fricción. Entonces, dependiendo de la longitud, tiene más fricción, tiene más resistencia. Obviamente depende del estudio del tipo de suelo. Entonces, ¿cuál es el dato que tengo aquí? El dato que tengo aquí es el número de golpes, ¿no es cierto?, de un estudio de SPT. Tengo una profundidad y tengo un diámetro que puedo variar y además puedo variar la cantidad de pilotes. Entonces, si yo vengo con una carga de 500 toneladas, ¿sí? Y yo le digo, y le voy a poner 4 pilotes, ¿sí? Aquí me da, oye, un momentito, ¿no? Con 4 pilotes no te da, ¿sí? Tienes que poner 5 pilotes, ya, 5 pilotes. ¿Y qué pasa si, y con qué diámetro está? Está con un diámetro de un pilote de 55 centímetros. ¿Qué pasa si yo pongo pilote más grueso, ¿no es cierto? Pongo un pilote de 80 centímetros. Ah, fíjese qué pasó. Ya antes necesitaba 24 metros, ahora solamente necesito 18 metros. Pero además voy a ver, ¿no es cierto?, si me da con 4 pilotes. Ah, me da todavía con 4 pilotes. Ah, pero ya pero necesito más. Fíjese, con 5 pilotes necesito pilotes de 18 metros. Pero con 4 pilotes, si yo le pongo 4 pilotes, necesito 22 metros. Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? ¿Qué variable tengo? Tengo la profundidad, tengo el diámetro y tengo la cantidad de pilotes. ¿Sí? Entonces, yo lo único, el dato que tengo, ¿no es cierto?, son 100 toneladas. ¿Sí? Para 100 toneladas, uy, a 9 metros nomás, y capaz que me da con 2 pilotes, digamos. ¿Sí? Perdón. Capaz que me da con 2 pilotes. ¿Sí? Además se está dibujando el piloto, ahí, aquí está el costado. Y me da con 12 metros y con 2 pilotes. Y si pongo 3 pilotes, ¿no es cierto? Ah, incluso fíjense que además se dibuja en escala, ¿no es cierto?, en planta y el corte los pilotos. Si yo pongo 2 pilotes, también se van a dibujar en planta los pilotes. O sea, de nuevo, cómputo, cálculo y dibujo, pero además sucede que la norma me dice que la separación de los pilotes son 3 diámetros, pero si yo hago más pilotes de menos diámetro, ¿no es cierto?, yo voy a ir a pilotes de 50, ¿no es cierto?, de 50 centímetros. ¿Sí? Y tenía una carga de 200 toneladas, por ejemplo. No me va a dar con dos pilotes. Voy a poner 3 pilotes, ¿sí? 3 pilotes. No me da con 3 pilotes, con cuatro pilotes, ¿sí? Ya, con 4 pilotes a 21 metros. Pero sucede que mientras más pilotes tenga, el cabezal se me hace más grande. Ah, y eso es un gran error de algunos constructores o algunos inversionistas que le piden a las empresas que hacen pilotes, a ver, cotizarme los pilotes. Y las empresas, muy hábilmente algunas, le cotizan el pilote. Y el dueño cree que el pilote más económico, ¿no es cierto?, es el más barato, o el más barato es el más económico. Y no se dan cuenta que lo que tienen que hacer es pedir que le coticen toda la fundación con cabezales más, porque con los cabezales, ¿no es cierto?, la diferencia puede ser muy diferente. El pilote puede ser más barato, pero si le ponemos más pilotes de menos diámetro y obviamente pilotes más baratos, como pilotes solamente y no se tiene en cuenta los cabezales, estamos informados. Entonces, acá, por ejemplo, lleva, ¿no es cierto?, todo el cálculo en función de la longitud del pilote, del diámetro del pilote, la longitud de fierro, ¿no es cierto?, de refuerzo, de recubrimiento, el diámetro de los estribos, el paso del estribo, la cantidad de pilote, el total.
el peso, la capacidad de carga, y hago todo el cálculo, el dimensionamiento del cabezal, el cálculo del cabezal, el volumen de la cabezal, la cuantía de fierro, ¿no es cierto? Voy y después proceso y digo clic y me está calculando, me ha calculado qué cosa, con el diámetro que tengo acá, con este diámetro que tengo acá de 35 centímetros, me ha calculado con 2 pilotes, con 3 pilotes, con 4 pilotes, con 5 pilotes, pero está teniendo en cuenta además los cabezales, ¿sí? Y me ha dicho que este es el piloto, la combinación más barata. ¿Cuánto? 4 pilotes. ¿De qué diámetro? De 40. Y acá está, ¿no es cierto? Con 80 centímetros, 35 centímetros, 40 centímetros, ¿no es cierto? 35 centímetros. Y me está diciendo, ¿no es cierto?, que el piloto más barato es este. Y por lo tanto, he hecho varias combinaciones de diámetro de pilote, de longitud de pilote y de cantidad de pilote. Y les aseguro que se ahorran, ¿no es cierto?, mucha plata. Imagínense un edificio grande, ¿no es cierto?, que me están llegando 20, 30, digo, 300, 400, 500 toneladas, ¿no es cierto?, en una columna. Entonces, el cálculo del cabezal para el costo de las fundaciones se sume, es muy importante. Pero además hay una variable adicional, que es la tecnología del pilote. ¿Qué tipo de pilote le voy a hacer? Le voy a hacer un NFDP, le voy a hacer un vaciado in situ con bentonita, le voy a hacer un CFA. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ahí en la empresa donde yo trabajaba, el ingeniero tiene estos cálculos que hace unas 10 o 12 posibilidades y dice, esta es la fundación más barata. Entonces uno tiene que empezar a estos temas, ¿no es cierto?, de optimización, empezar los verlos con cariño, ¿no es cierto?, porque se puede ahorrar mucha plata. Y ya les digo, no es lo mismo, ¿no es cierto?, hacer una casita o hacer un barrio, o hacer un edificio de 20, 30, imagínense en edificio ya que estamos haciendo aquí de 20, de 30 pisos, ¿sí? Lo que incide las fundaciones, las tecnologías, la profundidad, el diámetro, etc. Eh, Ahora vamos a un edificio. ¿Será que puedo optimizar todo un edificio? Se puede, pero necesita unos software impresionantes para modificar variables, ¿no es cierto? Que existen, pero son software muy caros hoy día. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es hoy que yo un pórtico, ¿no es cierto? Un edificio, si quieren todo el esqueleto de un edificio, lo puedo modelar, ¿no es cierto?, en un BIM. Y ese modelo de BIM, ¿no es cierto?, a través de la programación Revit, la puedo pasar capaz a un CPCAD. Y un CPCAD me va a hacer el cálculo. Y si yo vuelvo después hacia atrás y modifico el Revit y cambio el valor de las columnas o la separación de las columnas o el tamaño de las vigas, ¿no es cierto? Con otro clic lo voy a volver a mandar al modelo del CPCAD, voy a calcular. El tema es, falta un pasito más, que ya algún software lo tiene, ¿no es cierto? De hacer además desde el BIM, ¿no es cierto? Con el BIM sacar volúmenes y con volúmenes sacar presupuesto. Bueno, ahí hay que hacer programaciones adicionales con otros lenguajes dentro de Revit, ¿no es cierto? Que ya se están haciendo, incluso hemos hecho alguna tesis o proyectos de grado de esa naturaleza. De decir, a ver, tomemos un edificio, separemos las columnas en 2,50, en 5 metros, en 10 metros, y hagamos para 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos, 10 pisos. Y ustedes, ¿no es cierto?, que manejan manejan Revit, que manejan AutoCAD, que manejan CPCAD, ¿no es cierto? No es mucho trabajo.
pero ya están haciendo algún tipo de conexión. Eh, con estos alumnos que han hecho tesis, de este tipo de tesis, yo les comento que la mayoría de esos tesis son tesis de nota 100, ¿sí? Pero además seguimos en contacto, hay tres de ellos que trabajan conmigo, ¿sí? Y siempre estamos investigando y nos reunimos. Y uno estaba investigando la conexión del robot con el Excel, el otro está investigando el Revit con el Excel, el otro está investigando el Excel, ¿no es cierto?, con el Google para llevar dibujos a Google desde el Excel. Yo estaba investigando más en el tema de dibujo, que es una de las especialidades, digamos, dibujar en Excel. Y reunirnos, ¿no es cierto?, y transmitirnos conocimiento a esta altura del partido, ¿no es cierto?, siguiendo investigando y con muchachos que han salido hace 10 15 años de la universidad, ¿cierto? Y seguimos investigando y seguimos metiéndole a estas cosas de optimización, ¿no es cierto? En algunas monografías de los años pasados hemos hecho tanques de agua, hemos hecho vigas, hemos hecho muros, hemos hecho, bueno, base ya estaba hecho, red de agua potable estaba hecho, puente estaba hecho. O sea, hemos hecho varios de estos programas de optimización económica, de diseño, de ingeniería. Esta metodología, a ver, voy a buscar el documento, ¿sí? El documento de optimización, no la presentación en PowerPoint, no la presentación en Power que le he hecho, sino le voy a buscar el documento, o sea, donde toda esta presentación y lo que le he mostrado está dicho. Optimización, vamos a buscarlo, ¿ok? Optimización, ¿dónde está el documento? Creo que es este de aquí, versión 2. Bueno, este es un documento que he hecho con todo esto, Administración Económica, Diseño e Ingeniería. Lo mismo, ¿no es cierto?, de la presentación está mucho más reducida. Aquí está por qué los métodos exactos, ¿no es cierto? Aquí hago un ejemplo muy sencillo, pues, ¿no es cierto? Si yo tengo una viga, eh, para los de isostática que se acuerdan, primera propiedad de los pares, ¿no es cierto? Si yo hago la viga más alta, el brazo de palanca es más grande, las fuerzas son menores y necesito menos fierro. Ahora, ¿cuál es la combinación de fierro más óptima? ¿Dentro de qué? De la menor cuantía y la mayor cuantía, ¿no es cierto?, donde está la compatibilidad entre el hormigón y el acero. Entonces yo puedo modificar diferentes para un mismo momento, ¿no es cierto?, a un mismo par, ¿no es cierto?, puedo modificar, ¿no es cierto?, las diferentes alturas manteniendo el par constante, ¿sí? Entonces, y de esa manera sale de los valores de la fuerza salen las armaduras, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la combinación más económica? Ese es el tema de optimización, ¿sí? Y aquí pongo, creo que son dos imagínense, tesis doctorales que hablan de las restricciones y tensiones, minimización del peso de la metodología general de optimización de topología de estructura. Son tesis espectaculares. Aquí pongo otra tesis doctoral, ¿no es cierto?, de la metodología eficiente de optimización. Son unas tesis espectaculares, ¿no es cierto? Aquí hay otra tesis que hago la referencia, pero estos son tesis que van hacia métodos exactos. Entonces yo he ido hacia lo que le decía los métodos heurísticos, ¿no es cierto? Y aplicaciones prácticas que ya hicimos, ¿no es cierto? Hicimos la red de agua potable, ¿sí? La hicimos con Lotus y AutoCAD, con Archie Nichol, ¿sí? Archie Nichol, un ingeniero
Es un ingeniero que empezamos a trabajar, hizo su tesis, a pesar de ser mayor, hizo su tesis conmigo, pero fue aquí dice hace más de 20 años, y a ver, pero ¿qué año fue? Más, 30 años. En el año 90 más o menos hicimos esto. Y Archie Mitchell le dedicó su vida, pero le dedicó su vida a la computación y a la ingeniería. Hace un mes más o menos falleció Archie, pero le dedicó su vida. No se casó, no tuvo hijos, no tenía. Solo un hombre que le dedicó su vida. Estudiaba chino, estudiaba irlandés, estudiaba inglés, estudiaba francés, o sea, una mente espectacular. Y fue la primera tesis que hicimos de cálculo de Lotus con AutoCAD. Y después con Diego Nestala, ¿no es cierto? La hicimos, capaz que hacemos un poco más de eso. Lo que pasa es que este artículo ya es antiguo, ¿cierto? Le hicimos ese con AutoCAD. Pero además hacía este, eh, conexiones de ida y vuelta con AutoCAD y Excel, ida y vuelta automáticamente. Incluso sacaba hasta tarifación de cuánto costaba pagar el agua, ¿no es cierto?, en una determinada población. El diseño, bueno, les comenté ya el diseño de base que hizo Mario Durán. Después el diseño que hizo, bueno, Mario Durán y este lo hice yo, este es el de Mario Durán. Y después el de Puente, que hizo José Eri Justiniano, ¿sí? Ahí está el alcance que quería hacer el de Puente. Este tiene como 20 o 30 páginas de memoria de cálculo. Clic, enter y está la memoria de cálculo totalmente hecha. ¿Sí? El pilote que les he mostrado. ¿Sí? ¿Cómo se logra esto con Excel? Bueno, aquí hay toda una explicación de lo que yo les hablaba, eh, de cómo dibujar. Aquí algo de eso está explicado. Aquí está el par de ejes X, Y, ¿no es cierto?, en escala. ¿Y cuál es el límite? El límite es, ¿no es cierto?, la imaginación. No hay límite para esto, ¿sí? Este dibujo, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo digo que el único límite es la imaginación. Este dibujo está hecho de hecho, lo ha hecho José Eric Justiniano. Es un puente grúa que tiene incluso tiene movimiento. Aquí uno le da clic a estos valores en el programa en Excel y esto se mueve en todo sentido. ¿Sí? Es este concepto de optimización, este artículo, este proyecto, yo lo presenté en la 34ª convención de UPADI que hubo en Panamá el año 2014. Aquí esto a mí me valió el premio de la enseñanza de la ingeniería en UPADI, este y otro artículo sobre enseñanza, ¿no es cierto? Y me valió el valor, el premio, el Vector de Oro. Vector de Oro lo da UPADI, Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, o sea, todas las sociedades de ingenieros desde Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, que cada 2 años hay una asamblea, ¿no es cierto?, y dan este premio de oro. Gracias a esta metodología, ¿no es cierto?, de presentación y a un artículo que además que hice, en realidad mi libro de isostática, ¿no es cierto?, a mí me dieron el premio del Vector de Oro. Y después lo presenté en la optimización en el Congreso Mundial de Ingeniería de Costos que se llevó en Brasil, primera vez hecho en Sudamérica, la sede está en Italia, creo, de la Asociación de Ingeniería de Costos. Lamentablemente, me lo aceptaron el trabajo, me lo aprobaron el trabajo para presentarlo. Lamentablemente, por algunas razones, no pude ir al Congreso en Brasil en 2014 o 2016, creo que era. Pero fue aceptado con muy buenos ojos, ¿no es cierto?, en el Congreso Mundial de Ingeniería de Costos. O sea que no es un tema, ¿no es cierto? Este, primero, no es un tema nuevo. Este concepto es bastante antiguo, pero hoy por hoy, con las tecnologías que hay,
que yo puedo empezar a conectar, ¿no es cierto?, mi modelación de la estructura BIM y lo pueda llevar a un zipper, el zipper me lo calcule, y que después desde el BIM pueda sacar cómputos conectado con un Excel y llevado a un presupuesto, sí podré hacer qué cosa, hacer una optimización de un edificio y con un poco de tiempo hacer dos, tres, cuatro opciones de estructura y donde yo puedo decir, bueno, este tipo de estructura es, ¿no es cierto?, un poco más económica que esta otra. Yo creo que no estamos lejos de llegar a ese punto con la tecnología que hay hoy día. Por eso, si ustedes ven que las cosas que ya yo he hecho son cosas hechas, ¿no es cierto?, a temas no tan complicados, ¿no es cierto?, a un pilote, a una base, a una red potable, a un puente, pero ya vamos avanzando en el tema de optimización. Eh, Eso es, jóvenes. Este, pregunta. Yo, lo, yo los insto a ustedes que tengan toda la apertura de hacer preguntas, ¿sí?, sobre este tema. Y incentivarlos a que estudien algo sobre esto. ¿No hay pregunta? Bueno, no sé, Rudiana, Marcelo, algunas preguntas, algunos temas, dudas, o fue muy rápido y no entendimos mucho. Creo que no hay ninguna pregunta. Pueden hacer encendiendo su micrófono o por el chat. Si alguien tuviera alguna pregunta. Y Mm, más bien les largo un desafío, ¿no las- sé? El que quiera hacer una tesis en este esquema, podemos empezar. Sí, alguien quería preguntar algo. Adelante. Sí, tenía una pregunta. La parte del diseño que te habla, la metodología, todo eso también es procedimiento, se debe ser tomado en cuenta por ese método de la serie. No, el procedimiento de cálculo puede ser cualquiera, ¿no? Y la aplicación de esto puede ser a cualquier cosa, digamos. El cálculo es independiente, ¿no es cierto? Porque yo puedo hacer un cálculo con una norma, con otra norma. El tema es cómo conjunciono, ¿no es cierto?, el cálculo, que después haga el presupuesto, que después haga el cómputo, ¿no es cierto?, el cómputo, el presupuesto, después el dibujo. El cálculo es independiente del software que se use, ¿no? Obviamente que el tema es hacer el cálculo, también hacerlo en Excel, pues, ¿no? Entonces, usted el otro día, la semana pasada no discutíamos, charlábamos con un colega que se dedica a hacer galpones. ¿Y cuáles son los galpones más baratos? Y él me decía, yo he estudiado mucho el tema de galpones, ¿no es cierto? Pero me ha llevado muchas veces tener que hacer muchos cálculos. Y bueno, yo lo utiliza el RAN Element, utiliza para hacer los cálculos, pero después, ¿no es cierto?, los mete a un Excel y después hace optimización de los resultados que obtiene con el RAN Element, independiente del software que utilice para cálculo, independiente de la norma que utiliza. No sé si esa es la pregunta. Sí, esa era. Ok. El tema es que eh, eh, podamos hacer, podamos hacer un,
el cálculo, ¿no es cierto? Desarrollarlo con Excel, bueno, y ya después lo demás, hacer el cómputo. Bueno, el tema del dibujo es un tema muy, muy especial. Cómo dibujar en escala es toda una historia. Yo estoy empezando la próxima semana, bueno, en realidad esta semana estoy empezando un curso de evaluación económica financiera de proyectos, que como han visto, esto de optimización es parte de la optimización, ¿no es cierto?, en proyectos de inversión. Lo voy a volver a tocar este tema. Pero con este centro de capacitación, estamos dando varios módulos y el siguiente módulo que vamos a ver es solamente graficación. Todo el tema de graficación de cómo se dibuja en escala. Y el subsiguiente módulo, ya por tercera vez, vamos a ver el módulo de base de datos. O sea, son varios módulos. Uno es el Excel básico, el otro es base de datos, el otro es graficación, el otro es fiscalización y supervisión, el otro es ya precio unitario y presupuesto. Son 6 o 7 módulos, terminando con un módulo incluso de ingeniería legal. Pero el que empiezo esta semana es el de sábado y domingo a las 4 de la tarde. El de, evaluación económica financiera de proyectos. Donde voy a meter, ¿no es cierto?, este tema de optimización también. ¿Sí? Pero bueno, si algún día ven el de gráfico, métanse porque es interesante. Y lo que me costó pues 20 años a mí poder dibujar en Excel y escala, se los voy a dar en ese curso. ¿Sí? Vale la pena. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la misma persona le habla. ¿Será que es posible hacer una visita a alguna obra aquí en Santa Cruz referente a este tema con la explicación de cotizaciones? O sea, un chequeo general sobre todo lo que se habló, lo que habló usted sobre esta sala. ¿Será que se puede o no? En realidad yo ahorita estoy en una hora, pero en esa hora lamentablemente hay un tema de confidencialidad que voy a ver si se pueden hacer visitas. Estamos en las fundaciones, ¿sí? En un edificio de 5 pisos en pleno centro. Tengo 3 alumnos, ¿no es cierto?, que me están haciendo de auxiliar. En realidad, dos de ellos son ya que han dado su monografía recién. Voy a ver si es posible, porque lo que pasa es que es la construcción de un banco, ¿sí? Y los dueños del banco no quieren saber nada de gente que esté entrando a la obra. Pero lo voy a ver, y si es posible les aviso, pues no, a través de Rudiana o Marcelo les aviso si es posible hacer una visita. Ahí de optimización sí se hizo un cambio del diseño original en los pilotes y en la losa de supresión debajo de subsuelo, con lo cual entiendo que se ahorró bastante dinero. Yo hoy estoy en la fiscalización de ese proyecto por parte, o sea, soy el representante del banco en la parte técnica, ¿sí? No es supervisión, hay una supervisión, yo soy fiscalización por parte del banco. Si hay alguna posibilidad, sí. Después estoy con 2 otras supervisiones, pero no hay mucho que mostrar ahí. Bueno, un edificio ya se está terminando y el otro es alguna estructura de hormigón. Pero así que hubiera habido ahí temas de optimización, no porque ya yo los agarraba esos edificios. Uno es el Hotel Sheraton, que está ahí en la avenida San Martín, que ya estamos en el último piso, en el piso 22 en realidad, 21, 22. Pero yo lo agarré cuando estaba en el 6.º piso. O sea, proyecto de optimización no conozco que se hubiera hecho en ese proyecto, ¿sí? Pero bueno,
Yo vuelvo a reiterar, si alguien ve en estructuras o algo así que se puede hacer optimización, están en sexto semestre, séptimo, octavo semestre, lo que sea, podemos empezar a ver su tesis, digamos. Pero hacer unas tesis. No, no hacer tema de monografía ni trabajo dirigido, tesis. Y ahí aprende, ¿sí? Se aprende demasiado. Y como le digo, es cambiarle mentalmente el chip. Estas 6, 7 tesis que he hecho con este tema de optimización han sido espectaculares. Pero además, les aseguro que esos 6, 7 ingenieros están muy, muy por encima de la media en cuanto a capacidad técnica de ingeniería. Muy por encima. ¿Sí? Es cambiarle el chip y cambiar la forma de pensar. ¿Sí? Bueno, eso es. Si no hay más preguntas, yo les, yo les agradezco nuevamente darme la oportunidad de poder transmitirle conocimiento y cualquier rato, cualquier momento podemos ver algún otro tema. Gracias, Rubiana, gracias, Ingeniero, Marcelo. una consulta, Sí, adelante. una última consulta. ¿En dónde edita usted los cursos? Disculpe, o sea, ¿cómo podríamos tener más información de los módulos? Es el centro de capacitación BIRTRAC. De todas maneras, le voy a pasar las coordenadas a Rudiana para que se las pase. Creo que tienen los contactos de ustedes, ¿sí? Pero a ver, permítame. Puedo dar si quieren un teléfono. Claro, yo tengo el contacto del ingeniero Tapia. Se los puedo pasar la imagen al grupo igual. Ah, ya, pásela. Y el número también. Ya, ok, perfecto. Sí. Yo estoy justamente en negociación, posiblemente en un tiempito más. Yo voy a ser socio de ese centro. Hemos dictado, desde que empezó la pandemia, se han dictado 86 cursos, 1.500 estudiantes han pasado por ahí. Se han dictado cursos de todas partes, de todas las áreas de ingeniería, de estructura, de hidráulica, sanitaria o de BIM, de CIPECAD, de presupuesto. Todos son 86 cursos que se han dado. Yo doy el de Excel, doy el de evaluación económica financiera de proyectos, que es el que empezamos el sábado, doy el de supervisión y fiscalización, el de, el de ingeniería legal, eso no lo hemos dado todavía, lo vamos a dar en un par de meses. Le doy como 6 o 7 cursos de eso, ¿sí? Y bueno, y otros profesores. La idea es buscar gente con mucha experiencia en el tema y dar cursos. Obviamente empezamos como virtual, pero también si las cosas van bien, en un par de meses va a haber una oficinita ahí cerca de la universidad y la idea es poder también hacer cursos presenciales. Pero bueno, es de a poco, es un proyecto que nació con la pandemia. ¿Sí? Eso es, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Ok, eso es. Gracias, Rudiana. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes por la Gracias paciencia. a usted, ingeniero, por el tiempo que se toma y Gracias a por los la gran compañeros. enseñanza que siempre da. Muchas Gracias. gracias, ingeniero, y que tenga buenas noches. Y gracias por su participación igual. Bueno.